Muy buenos días, ya dejémoslo en buenos días a todos. Gracias a Acera por la convocatoria, gracias a la Asociación de Generadoras también por la iniciativa conjunta en la cual nos han hecho participar y venir a compartir, venir a exponer qué visión tenemos, qué camino hemos recorrido y cómo proyectamos esto hacia adelante. Situaciones de contexto o antecedentes de contexto que para nosotros son importantes poner de relieve tienen que ver con la condición del sistema interconectado del Norte Grande, su condición geográfica y la demanda que abastece le da un sello, una característica que lo distingue. Al estar ubicado en el extremo norte del país y abastecer a un sector productivo tan importante como es la minería para la economía y el desarrollo del país, entonces hay ahí una interacción entre agentes que le da una condición de mercado que todos observamos, que todos leemos respecto a qué tecnologías se desarrollan, qué contratos, qué desarrollos vienen hacia adelante. Por lo tanto, esa condición es un sello, una característica relevante de tener a la vista. Es un sistema industrial, es un sistema preferentemente dedicado a la minería y obviamente los centros urbanos que soportan esa actividad también están presentes, pero representan una fracción menor del consumo de esa zona. Y el Norte Grande, a diferencia de lo que ocurre en el resto del país, tiene todavía una cartera de proyectos convencionales por desarrollar. Hay una cartera importante en base termoeléctrica en carbón y en gas natural, que está esperando ahí encontrar entonces una opción, un modelo de negocio, una opción de mercado. Por lo tanto, más de 1000 megawatts que todavía están en la cartera y también desarrollos importantes en gas natural. Plantas que hoy día existen, que no tienen una disponibilidad para poder operar y plantas que se están desarrollando, sin ir más lejos, el proyecto que hoy día está bajo construcción liderado por BHP, el ciclo combinado de Mejillones Keller. Por lo tanto, hay un mix termoeléctrico que está en construcción. Hay proyectos también a carbón que están en construcción, que le van a dar una base térmica mucho más fuerte a la que hoy día ya existe de aquí hacia fines del año 2016. Y a esa base térmica se agrega entonces un tremendo potencial en energías renovables. Un tremendo potencial que, como muy bien lo graficaba, lo presentaba Cristian en sus láminas, le da un aporte a nuestra matriz relevante en lo que es energía solar, en lo que es energía eólica y también esperamos que pronto existan buenas noticias en lo que es la geotermia a desarrollarse también en el Norte Grande. Una base fuerte termoeléctrica, un tremendo potencial en energías renovables y cómo no reconocer que también por la condición geográfica que tiene la zona norte nos enfrentamos a un nuevo ciclo en términos de la situación limítrofe que tenemos para caminar, avanzar hacia interconexiones. Hoy día, con dos iniciativas bastante concretas, como es la interconexión, la vinculación con Argentina, aprovechando la infraestructura que ya existe, y que no solamente existe, sino que también ha sido probada durante el primer semestre de este año, y que está en un proceso administrativo que tiene que resolverse durante los próximos meses. Y eso ya nos va a vincular, nos va a conectar con Argentina, y la interconexión con el SIC, que duda cabe, será un proyecto que también esperamos que avance y vea la luz en los próximos años. Por lo tanto, el SIC tiene interconexiones que van a llegar en distintos momentos, en distintas etapas, y le van a cambiar la fisonomía a lo que hoy día conocemos como el sistema del Norte Grande. ¿En qué estamos bajo ese contexto de desarrollo termoeléctrico, de un importante potencial de renovables y del aporte y vinculación que nos espera al interconectarnos con otros sistemas? Hay un camino recorrido. Hay un camino recorrido respecto al desarrollo de renovables y esto parte por allá por el año 2011. Teníamos las reformas, teníamos las leyes, reglamentos, en particular el último ajuste legal con las cuotas de la ley 20.257. Y bueno, la duda, el mito era, ¿acaso nuestros sistemas, nuestras redes resisten una integración masiva de energías renovables? Por lo tanto, por allá por el 2011 se nos hacen las primeras consultas y parten los primeros ejercicios para evaluar qué es lo que estaba en capacidad de ser integrado. La Comisión Nacional de Energía nos pide entonces por ahí un primer ejercicio, una primera evaluación.
Luego empieza a crecer de manera importante la cartera de proyectos y de los 1.000 nos pasamos a los 2.000, 3.000, etcétera, y eran muchos los miles de megawatts que estaban en evaluación, en tramitación ambiental. Por lo tanto, dimos varios pasos ese año respecto a cómo entendíamos que debía trabajar el CETEC hacia un plan de integración de estas energías, a conocer experiencias internacionales y a desarrollar estudios también que a lo mejor no eran muy bienvenidos ni muy celebrados, pero que en definitiva intentaban reconocer cuáles eran las capacidades reales que nosotros identificábamos a la fecha. De ahí surge entonces nuestro primer estudio del año 2012 que define límites, que define cuotas, que define cuáles son las expectativas que nosotros vemos en términos de integración eólica y solar. Ese estudio todos lo conocieron y bueno, los resultados daban cuenta de cuáles eran las capacidades reales a la condición que tenía el sistema en ese momento. Dijimos también que esa condición iba a cambiar del año 15, 16 en adelante. Por lo tanto, eran resultados válidos para la ventana de 3 años que estábamos observando. Hemos seguido avanzando en eso, hemos profundizado la adquisición de experiencias, de know-how externo, en lo que es la modelación, en lo que es la caracterización de este tipo de proyectos. Y en eso también ha habido un trabajo más silencioso durante el año 2013. ¿En qué estamos ahora? Estamos en una fase inicial, estamos recién incorporando los primeros proyectos y estamos actualizando también qué es lo que estamos viendo hacia adelante. Tenemos ya una primera masa crítica que nos da información muy nutritiva de mucho valor. Tenemos a los primeros proyectos ya interconectados, ya operando en el sistema. Y también estamos evaluando qué es lo que viene. Lo que viene desde el año 2016, 2017, donde el sistema va a ser otro. Por lo tanto, ese estudio que se encuentra en desarrollo, esperamos finalizarlo en los próximos meses y compartir los resultados cuando los tengamos disponibles. Hemos salido a mirar cómo se ha enfrentado esta experiencia afuera a propósito de las comparaciones. Y las comparaciones muchas veces resultan odiosas o muchas veces resultan desafortunadas. Entonces, Dinamarca se cita como una experiencia exitosa, Irlanda también, España siempre es un referente a propósito de su experiencia y el camino recorrido. Y también mirar qué está ocurriendo a nivel regional en esta materia y en otras también. Pero obviamente nos encontramos con la realidad. Recursos hídricos que no existen, interconexiones que no existen y que nos marcan una diferencia sustantiva respecto a otros países, otros sistemas que han tenido niveles de inserción relevantes. Gas natural también en cantidades bastante reducidas. Por lo tanto, ahí hay un insumo, una tecnología que aporta de manera importante a la flexibilidad de cualquier sistema eléctrico. Y eso nos separa muchas veces, o hay que tenerlo a la vista a propósito de las comparaciones y lo que se puede o no se puede hacer. Nuestros estudios han apuntado al foco, al giro principal que tiene un organismo operador como el CETEC, que es el manejo de la seguridad, el manejo de las reservas, el controlar las variables relevantes y, en definitiva, apuntar a la función objetivo que tiene un organismo coordinador como el nuestro, una función de costos de operación. Por lo tanto, en ese eje, en ese ámbito, hemos hecho nuestros análisis y vamos a seguir haciéndolos porque creemos que hay información relevante que compartir respecto a los costos operacionales y las decisiones que se toman. El año 2012 hicimos el ejercicio que comentaba anteriormente y este año estamos en pleno desarrollo de un estudio actualizado que tiene una mirada distinta, una mirada nueva, en particular la incorporación o el efecto que puede llegar a tener una interconexión con un sistema como es el SADI, que es 10 veces mayor al sistema interconectado del Norte Grande. Pero ya tenemos información o ya tenemos una primera muestra, ¿ya? Y si estuviéramos en campaña electoral, tenemos un primer cómputo. Y ese primer cómputo da cuenta de ciertos resultados respecto a los gradientes y respecto a la variabilidad. Muchas veces se dice que el Norte Grande o que el SIN tiene una demanda plana, porque hay una especie de simplificación o aproximación reduccionista a lo que es la demanda de procesos continuos, de procesos industriales de la minería. Es cierto, son continuos, tienen un elevado factor de carga, es cierto, todo eso es cierto, pero eso no significa que la demanda sea plana, ¿ya?
Existe una variabilidad que es intrínseca, variabilidad que está explicada por el ingreso, salida de distintos equipos, molinos y toda la infraestructura que mueve, que desarrolla la minería. Por lo tanto, la demanda no tiene mucho de plano. Tiene una variabilidad relevante y el sistema ha vivido, ha nacido, ha convivido con esa variabilidad. Hoy día la variabilidad que estamos observando en el desarrollo eólico, que ya está incorporado, y el desarrollo solar, tiene números o variabilidades intrahorarias, que son las que más nos importan, tal cual lo indicaba, lo reforzaba Andrés. Y esta medida la tenemos caracterizada. La información que levantamos da cuenta de números que están ahí resaltados en términos nominales, donde tenemos variaciones del orden de los 7 megawatts o más. Pero ¿cuál es una primera conclusión relevante que queremos compartir? La variabilidad que tiene intrínsecamente la demanda, conocida, enfrentada por todo el parque convencional, que es el que da sustento por mucho tiempo a este sistema, no se ve alterada. Si hoy día la demanda natural que tiene el sistema presenta variabilidades del orden de 7,4 megawatts por minuto, por poner una tasa, la introducción de energía renovable la moviliza, la desplaza levemente a 7,6 megawatts por minuto. Si uno observa eso en periodos, lapsos de tiempo mayores, obviamente también hay una diferencia y se reducen notablemente. Por lo tanto, las variaciones de un minuto tienen un efecto conocido para el sistema, que el parque convencional conoce y ha podido enfrentar, y esta primera muestra muestra ese tipo de resultados. ¿Qué significa hacia adelante? Hoy día tenemos una muestra bastante pequeña de proyectos, pero si uno le cree a la ley de los grandes números y si confía en que el factor de coincidencia no sea 1, esa variabilidad debería verse bastante amortiguada en tanto aparezcan nuevos proyectos en distintos emplazamientos en las distintas tecnologías que hoy día están presentes. Por lo tanto, el tema gradientes y variabilidad muestra resultados que no nos alarman, que no nos inquietan y de los cuales estamos optimistas en función de cómo esto vaya creciendo, cómo se vaya desarrollando. No tenemos la misma opinión de la predictibilidad. Por lo tanto, los pronósticos son un tema que hay que atender, que hay que poner mucho mayor esfuerzo, porque las predicciones, en particular del recurso eólico, han sobreestimado en el 62% del tiempo la disponibilidad que en definitiva se produjo. Eso en términos totales, el 62% del tiempo ha sido mayor la estimación que la realidad. Si uno va a una métrica más estándar, como es el error medio absoluto, en mediciones de 24 horas o de 3 horas, que son en definitiva los reportes, los pronósticos que exige la normativa interna, también tenemos errores medios absolutos del orden de 14%, y si uno hace un zoom a la actualización que se hace cada 3 horas, eso llega a 9%. Respecto a estándares internacionales, puede que sea un buen número, una cifra bastante adecuada, pero a la escala que tiene el sistema, yo creo que ahí hay un espacio de mejora y que lo vamos a tratar de alentar para que los pronósticos mejoren de manera importante en lo que es la observación que tenemos del recurso eólico. En lo que es solar, también una sobreestimación del orden del 70%. Se sobreestima entonces el recurso, la disponibilidad de sol, el 70% del tiempo. Hay un sesgo muy marcado entonces en ambas tecnologías. Y el error medio absoluto se mueve en el rango 4 o 5%, tanto para el pronóstico de 24 horas como para el pronóstico de 3. Por lo tanto, eso nos llama profundamente la atención. Primero, hay dos elementos ahí. La alta disponibilidad o la alta predictibilidad, de alguna manera, reduce bastante la tasa de error. No le quiero restar mérito al pronóstico. El 4 o 5% a lo mejor es un muy buen error. La pregunta es, ¿acaso la predictibilidad nos ayuda mucho o el pronóstico es muy bueno? No lo sabemos todavía. Lo que sí, la corrección entre 24 y 3 horas nos pone una luz respecto a la poca diferencia o la nula diferencia que observamos entre un
entre un reporte, entre un pronóstico y otro. El pronóstico de 3 horas debería tener una tasa notoriamente distinta. Entonces ahí también hay que entrar a abrir información, a acumular un periodo más extenso de información respecto a la predictibilidad. Estamos entonces en una fase inicial señalada anteriormente. Estamos recién con los primeros proyectos incorporándose al sistema. No tenemos resultados alarmantes que advertir. Los pronósticos, obviamente, estamos recién armándolos, recién acumulando información, por lo tanto ahí hay una línea de trabajo importante que está recién comenzando. Tenemos que dotarnos de herramientas y obviamente el SCADA es el desde. El SCADA es el piso desde el cual estamos obteniendo importante información, pero tenemos que movernos a más tecnología, más plataformas, y por eso hemos incursionado, hemos avanzado en 2 proyectos importantes para nosotros. Uno que se va a instalar como plataforma operacional el próximo año, que es una red WAM, con sincrofasores que nos van a dar un monitoreo muy fino de cuál es la dinámica, de cuál es el comportamiento del sistema. Ya tenemos quemada o superada una etapa piloto y nos permite ir con esta apuesta ya a un régimen operacional. Una segunda herramienta importante para nosotros es avanzar hacia un control automático de generación. Ya lo dijimos el año 2012 respecto a los efectos beneficios que tenía, no solamente por la inserción de renovables, sino por aumentar la eficiencia en la operación del sistema. Por lo tanto, ya se capturaban beneficios antes de la llegada de las renovables, con mayor razón ahora. Y si avanzamos hacia interconexiones, esta es una herramienta crítica y relevante para ese régimen operativo. Vamos a un estudio que, como les comentaba, si el año 2012 nos pusimos como límite 750 megawatts de inserción en ese contexto, pensando en el año 13, 14, 15. Si queremos mirar del año 16, 17 en adelante, estamos hablando de montos mucho mayores, más aún en presencia de interconexiones. Por lo tanto, los límites máximos a evaluar, insisto, a evaluar, van a superar los 1000 megawatts con creces, y vamos a tener que ahí determinar qué comportamiento, qué dinámica puede tener el sistema y qué niveles de inserción acepta. ¿Y por qué más de 1000 megawatts? Porque estamos asumiendo o estamos en un escenario de interconexiones. Por lo tanto, esa es una razón, es un supuesto importante a la hora de ir a evaluación de montos mayores, y porque esperamos contar con una plataforma de control automático de generación que le da una condición, una fisonomía distinta al sistema. Mucho se habla de la flexibilidad, de las características que tiene un parque térmico, y el año próximo va a ser un año muy intensivo en mediciones y en pruebas del parque generador. Por distintas razones. Tenemos obligaciones, tenemos demandas normativas que atender respecto a información técnica pura y dura. Tenemos un régimen de servicios complementarios que ha avanzado, pero que le quedan algunas etapas que quemar. Tenemos proyectos internos como los que comentaba anteriormente, y tenemos obviamente procedimientos que nos van a llevar a medir y a testear con pruebas estándares parámetros relevantes para la operación. Parámetros económicos relevantes, como lo puede ser un consumo específico, pero también parámetros relevantes para la operación técnica y los efectos que se generan, como por ejemplo el nivel de mínimo técnico que tienen las unidades generadoras. Por lo tanto, eso nos va a dar el 2015 un trabajo muy fuerte en salir a buscar información que esté debidamente probada, testeada, con los distintos instrumentos que disponemos para, en definitiva, mejorar, aumentar la flexibilidad del parque y también mejorar los estándares operacionales que el sistema hoy día tiene. Mucho nos preocupamos de los aspectos técnicos, de la variabilidad intrahoraria, intradiaria, factores de planta, pero hay otros temas que también a nosotros nos están importando crecientemente. Hago el punto porque puede que no sean vistos, no sean observados como temas estrictamente técnicos, pero marcan la relación cotidiana que tiene el CD con distintos desarrolladores y con distintos proyectos. Un primer aspecto tiene que ver con la declaración de construcción. La declaración de construcción como instrumento para la industria y para la información y decisiones que toman los agentes
probablemente haya que revisar y repensarlo. ¿Significa esto que la declaración de construcción creemos que se ha desnaturalizado por algunos agentes, en tanto informan o se informan proyectos que probablemente no hayan quemado todas sus etapas y que sea más bien una intención, que sea una manifestación de interés, de conectar un proyecto más que de construirlo? Por lo tanto, ahí pongo un punto que estamos nosotros procesando información y en buena hora la Comisión Nacional de Energía nos ha pedido un catastro, un reporte actualizado, porque algunas acciones, algunas medidas va a tomar a ese respecto. Lo mismo el proceso de conexión. El proceso de conexión, que muchas veces se descuida y que se deja como un tema bastante accesorio, y que en particular en proyectos que tienen ciclos de construcción de 12, 18 meses, compite con esos 12, 18 meses, y que tensiona, desgasta mucho la relación con el SEDEC, en tanto no se cumplan o no estén los estándares que deben ser cumplidos para integrar un proyecto a la red. Por lo tanto, ahí también pongo foco o levanto ese tema por lo relevante que se está transformando y que lo va a seguir siendo en el tiempo. Y lo último es lo que va a ocurrir en el zinc. El zinc hoy día abastece una demanda que se acerca a los 2.300 megawatts, pero que tiene prácticamente hoy día en construcción 1.200 megawatts que van a ser de base. Más de 500 megawatts en carbón, más de 500 megawatts en ciclo combinado, y agrego a eso la cartera de proyectos renovables, incluyo Cerro Dominador hacia principios del 2017. Si sumamos todo eso, los efectos en el costo marginal van a ser importantes. Importante significa que en nuestras primeras evaluaciones los costos marginales van a descender de manera brusca entre 20, 30 y probablemente 40% en algunos escenarios. Por lo tanto, si hoy día nos movemos en la banda 80, 90 dólares como costo marginal, y a eso agregamos el cargo por compensaciones de operaciones forzadas, mínimo técnico, etcétera, que se mueve en el rango 5 o 10 dólares, la proyección que vemos es que los costos marginales van a disminuir de manera importante a zonas bajo los 60 dólares probablemente, y a lo mejor con algún incremento en cargos de mínimo técnico que se podrían elevar. Eso es una especie de cambio fuerte respecto a lo que es un sistema de precios marginalista y cuánto nos movemos hacia un esquema de costos. Por lo tanto, algo se comentaba en el panel que me tocó escuchar en la primera mitad de esta jornada, y esos efectos van a empezar a ocurrir, en tanto nuestra señal de precios, que por mucho tiempo fue leída de una forma, hay que releerla, hay que repensarla en lo que significa eso hacia lo que estamos observando hacia fines del año 2016, comienzos del año 17. Por lo tanto, hay temas relevantes que también nos están importando y preocupando respecto a las definiciones que tengamos que tomar a ese respecto. Esa es la presentación que quería compartir y muchas gracias por la atención.